Recording in progress. Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Recuerden que estábamos hablando sobre las versiones parciales y pues realizando en este caso un ejercicio, ¿no? Recuerden que realizamos pues un ejercicio, realizamos otro ejercicio en cuanto a las presiones parciales, ¿no?
Y pues hoy vamos a ver un poquito de la aplicación que tenemos de nuestras presiones parciales, que se le denomina en este caso, pues una aplicación directa de la ley de Dalton, ¿no? Se puede decir, pues, que nuestra aplicación es la recolección de un gas sobre agua. Como menciono, la aplicación es la recolección de un gas sobre agua. Aplicación directa de la ley de Dalton es la recolección, en este caso, como menciono, de un gas sobre agua. Cuando se recoge un gas sobre agua, la suma de la presión parcial del gas y la del vapor de agua es igual a la presión atmosférica. Es igual a la presión atmosférica. Listo. Entonces, cuando se recoge un gas, ya listo. Entonces, repito, una aplicación directa de la ley de Dalton es la recolección de un gas sobre agua. En este caso se puede decir que cuando se recoge un gas sobre agua, la suma de la presión parcial del gas y la del vapor de agua es igual a nuestra presión atmosférica. Tenemos pues una formulita, se podría decir. Presión atmosférica es igual a la presión del gas más el vapor de agua. Recuerden que menciono que se suma en este caso, ¿no? La suma de la presión parcial del gas y la del vapor de agua es igual a nuestra presión atmosférica. ¿Sí entendido? ¿Sí está entendido? Sí, Lice. Ya listo, Angelita. Entonces, como menciono, pues tenemos que la presión atmosférica es igual a la presión del gas más el vapor de agua. Y para determinar la presión que ejerce, en este caso, el gas seco, se resta de la presión de vapor de agua. Se resta en este caso, pues, la presión de vapor de agua de la presión atmosférica. Ya no se suma, no se puede decir. Pero esto para determinar la presión que ejerce el gas seco. Ahí se resta la presión de vapor de agua de la presión atmosférica. Y se puede decir que nuestra presión de vapor de agua se expresa en milímetros de mercurio. Nuestra presión de vapor de agua se expresa en milímetros de mercurio y su valor depende mucho de la temperatura a la que se recoge el gas. Depende mucho, como menciono, de la temperatura a la que se recoge el gas. Y vamos a ver un ejemplo de cómo se puede calcular esta presión, ¿no? Nos dice, el volumen de un gas que se recoge sobre agua es de 20 mililitros a 25 grados centígrados y 740 milímetros de mercurio. Nos dice que calculemos el volumen del gas seco en condiciones normales. ¿Sí ven? Listo, entonces vamos a realizarlo. Recuerden que obviamente primero nos dice que calculemos el volumen del gas seco. ¿Qué decía yo?
el gas seco, debemos restar la presión atmosférica del vapor de agua, ¿no? Entonces, presión del gas es igual a la presión atmosférica menos la presión, en este caso, pues, del vapor de agua. Listo, entonces ya tenemos, ¿no? Como nos dice que calculemos, en este caso, el volumen de un gas que se recoge sobre el agua, y en este caso es de 20 mililitros a 25 grados centígrados y de 740 milímetros de mercurio. Nos dice que calculemos el volumen del gas seco. Por ello coloco esta fórmula. Recuerden, el primer paso pues es determinar la presión del gas seco. ¿Cómo se determina la presión del gas seco? Pues a través de la fórmula. Tenemos presión del gas es igual a la presión atmosférica menos la presión del vapor de agua. Presión atmosférica menos la presión del vapor de agua. Y de ahí sí, pues colocamos en este caso la presión atmosférica menos el vapor de agua. Vamos a, a calcular. La presión atmosférica nos dice que es de 740 milímetros de mercurio. Entonces vamos. Presión del gas es igual la presión atmosférica, 740 milímetros de mercurio. De ahí nos dice que coloquemos la presión del vapor de agua. ¿Cómo yo saco la presión del vapor de agua? Pues tomo en cuenta que la presión del vapor de agua a 25 grados centígrados es de 22,38 milímetros de mercurio. La presión de agua a 25 grados centígrados se puede decir que es de 22,38 milímetros de mercurio. Hay una tablita en la que se ve este valor, ¿no? Que ya les voy a pasar esa tablita, perdón. Entonces restemos y me dicen cuánto sale. Restemos.
Listo. ¿Cuánto nos salió? 717,62. Sí, muy bien. 717,62. Excelente, Gilda. Muy bien. 0,62 milímetros de mercurio. Sí. A mí también me salió 717,62. Recuerden, ¿cómo sale este resultado? Pues restando 740 menos 22,38. Ya tenemos la presión del gas. Ahora, ¿qué nos falta? Pues resolver, pues el siguiente paso ya es calcular el volumen del gas seco en condiciones normales, que nos dice, ¿no? Listo. Entonces, vamos pues con el siguiente paso. Como mencionó, nos dice que calculemos el volumen del gas seco en condiciones normales. ¿Cuáles son las condiciones normales? Pues ya vamos a mencionarlas. Voy a poner otra diapositiva. Listo, seguimos con el ejercicio, ¿no? Ya. Como mencionó, vamos a colocar las condiciones normales como datos. Listo. El volumen. Ya mencionábamos, el volumen dice de 20 mililitros. El volumen tiene 20 mililitros. Listo. La presión uno que ya sacamos, es 717,62 milímetros de mercurio. Ya sacamos la presión uno, ¿no? Recuerden que estamos trabajando con la ley de las presiones parciales. Entonces, la ley de las presiones parciales tiene las tres variables, ¿no? Volumen, presión y temperatura. Listo. Entonces, la temperatura, pues para transformarle a Kelvin, recuerden que la temperatura nos dice que tenemos una temperatura de 25 grados centígrados. Temperatura de 25 grados centígrados. Y como yo estos 25 grados centígrados calculaba a Kelvin. ¿Quién recuerda cómo se sacaba en este caso, pues, de los centígrados a Kelvin? ¿Qué debía hacer yo? ¿Recuerdan? ¿Cómo se transformaba de grados centígrados a Kelvin? Se sumaban los centígrados más 273,15. Muy bien, muy bien, Dick. Se sumaba los 25 en este caso, los 25 grados centígrados más 273,15. Y ya sacábamos los Kelvin, que en este caso pues vamos a sumar 273,15 más 25 nos sale 298,15 Kelvin. Listo. Voy a borrar pues el proceso que hicimos, pero recuerden que ustedes ya saben cómo realizar este proceso, ¿no? En los cuales pues sería como dato 298,15 la temperatura 1. 298,15 Kelvin. La temperatura 1. El volumen 2 es el que queremos calcular. La temperatura 2 y la presión 2. La temperatura 2 y la presión 2 salen de las condiciones normales, que en este caso, pues la presión, la condición normal que tiene es ser 760 milímetros de mercurio. En condiciones normales siempre va a ser 760 milímetros de mercurio la presión. Y la temperatura, pues se puede decir que obviamente 0 grados centígrados más 273,15 Kelvin va a ser en este caso, pues, nuestra temperatura de 273,15 porque no me dice cuál es la segunda en el ejercicio. Entonces, ¿qué asumo? Que es 273,15.
Aquí es presión, ¿no? Y aquí es temperatura. Listo. Entonces, 273,15 Kelvin. ¿Por qué? Pues recuerden, tengo condiciones normales. En condiciones normales la temperatura es 273,15. Pero si en un caso el ejercicio me dice y la segunda temperatura es de tanto, pues sumo la segunda temperatura más los 273,15. Y ahí ya saco pues la temperatura 2. Listo. Una vez que hemos realizado todos los datos, ya hemos sacado los datos, ya hemos colocado los datos también de temperatura en condiciones normales, que nos dice el ejercicio, calcula el volumen del gas seco en condiciones normales. Y pues las condiciones normales, como menciono, volumen vamos a calcular. Presión, 760 milímetros de mercurio. Y temperatura, pues 273,15 de temperatura. ¿Sí ven? 273,15, ¿no? De temperatura. Listo. Entonces ahora vamos a colocar la fórmula de las presiones parciales. Tal vez recuerdan la fórmula de las presiones parciales. En este caso, pues, volumen 1 por presión 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por presión 2 y por temperatura 1. Listo. Despejo en este caso, pues, el volumen 2 que es igual a volumen 1 por presión 1 por temperatura 2 sobre presión 2 por temperatura 1. Y el volumen 2 es igual, pues obviamente reemplazamos los datos. Volumen 1 es 20 mililitros. Presión 1, ¿cuál es? Tengo a Nirvan y a Ángela, Gilda y Cristel. ¿Cuál es la presión 1? 717,62. Muy bien. La presión 1, 717,62 milímetros de mercurio. Y por la temperatura 2. ¿Cuál es la temperatura 2, chicas? 273,15 Kelvin. Muy bien. 273,15 Kelvin. Y finalmente, la presión 2. ¿Cuál es el valor? 760. Ujú. Solo Gilda creo que está en clases. El resto no responde nada. ¿Y la temperatura 1? ¿Cuál es el valor? 298,15 Kelvin. Muy bien. 298,15 Kelvin. Y el volumen 2 pues es igual. Y realizamos la operación. Vamos a realizarla para ver cuánto tenemos pues de volumen. Milímetros de mercurio con milímetros de mercurio, Kelvin con Kelvin nos sobra, en este caso pues mililitros, muy bien, que son unidades de volumen. Vamos a realizar la operación y colocamos. Yo también voy a realizarla.
Listo. ¿Cuánto nos salió? ¿Cuánto nos salió, chicos? A mí me salió 17,30. ¿Le salió lo mismo? Sí, profe. Ya. Listo. Entonces hemos calculado en este caso un ejercicio en cuanto a la aplicación que tiene la ley de las presiones parciales, que era en este caso pues de calcular el volumen que tiene nuestro, nuestro gas seco, ¿no? Listo. Ahora vamos a empezar con otra ley nueva, en este caso que se le denomina ley de Graham o de difusión de los gases. Empezamos con una nueva ley. La aplicación que mencionaba era de la ley de las presiones parciales. Ahora empezamos una nueva ley. ¿Cómo se llama esta ley? Pues se le denomina la ley de Graham o de difusión de los gases. Como menciono, tengo otra ley, ¿no? Ley de Graham o de difusión de los gases. Listo. ¿Qué se dice en cuanto a la ley de Graham? Se dice que la velocidad de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. La velocidad de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su peso molecular. Se puede decir que la difusión, que es obviamente la ley de Graham o de difusión de los gases, la difusión es el proceso por el cual una sustancia se distribuye uniformemente en el espacio y obviamente en el medio en que se encuentra también. Como menciono, la difusión es el proceso por el cual una sustancia se distribuye uniformemente en el espacio, en el medio en el que se encuentra. Si hablamos de difusión de los gases, se demuestra, pues, o se puede demostrar experimentalmente. ¿Cómo se muestra experimentalmente? Pues se puede decir que la difusión de los gases se muestra experimentalmente al colocar el mismo tiempo cloruro de hidrógeno en el extremo A de un tubo y amoníaco en el extremo B del mismo tubo. Aquí tengo el extremo A. Estoy colocando cloruro de hidrógeno. Aquí tengo mi extremo B, en el cual estoy colocando amoníaco. NH3, ¿no? Que en este caso representa el amoníaco. Listo. Como menciono, ¿cómo se puede demostrar experimentalmente esto de la difusión? Pues al colocar al mismo tiempo cloruro de hidrógeno en el extremo A de un tubo y amoníaco en el extremo B, se han tapado los extremos del tubo. Miren, aquí tengo que se han tapado los extremos del tubo. ¿Sí ven? Listo. Entonces, una vez que se han tapado los extremos del tubo, se puede decir que, obviamente, los gases empez- eh, empezarán a desplazarse, pero obviamente sin salir del tubo. El ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno tiene una masa molecular ¿de cuánto? Recuerden que ya sabemos cómo calcular la masa molecular. Entonces, ¿cuál es la masa molecular del cloruro de hidrógeno? ¿Alguien recuerda? O alguien, pues, obviamente recuerda cómo sacar la masa molar.
¿Nadie recuerda cómo sacar la masa molar de los elementos? Que ya vimos, ¿no? ¿No recuerdan? Recuerden que para sacar la masa molecular, nosotros necesitábamos de los pesos de los elementos. El ácido clorhídrico tiene como elementos el hidrógeno y el cloro. Entonces necesita el peso del hidrógeno y necesita el peso del cloro para que sumados esos dos me den el resultado de nuestra masa molecular. Se suman en este caso los pesos. Entonces, ¿cuánto pesa el hidrógeno? Chicos y chicas, ¿cuánto pesa el hidrógeno? ¿Quién recuerda cuánto pesaba el hidrógeno? El hidrógeno pesa 1 gramo. En la tablita periódica están los pesos, ¿no? Y el cloro pues pesa 35, si no recuerdo mal. Sí, 35, 5 gramos, ¿no? Listo. Entonces sumamos los dos pesos y ya tenemos el peso molecular del ácido clorhídrico, que en este caso pues sería 36,5 gramos. Entonces, como menciono, si sabemos que el ácido clorhídrico tiene una masa de 36,5 gramos, en este caso, gramos mol, ¿no? Me olvidé, todos son gramos mol. Ya, ahí sí. Y el amoníaco, una masa molecular de ¿cuánto tiene el amoníaco? Vamos a verle. NH3. Nitrógeno, hidrógeno. El nitrógeno, no me acuerdo, creo que pesaba 16. Revisen cuál es el peso en su tablita periódica del nitrógeno. Allá. El nitrógeno pesa 14 gramos mol. Y el hidrógeno, pues ya sabemos que es 1 gramo mol. Pero como dice que tiene 3 hidrógenos, debemos multiplicarle por 3. Entonces aquí pues el 14 gramos mol no interfiere en nada. Y aquí es igual a 3 gramos mol. Entonces 14, 15, 16 sería un igual de 17 gramos sobre mol. Tengo 17 gramos sobre mol, los cuales pues
Ya sabemos que pesa ahora 17 gramos mol. Entonces, el primero se desplazará o difundirá más lentamente que el nitrógeno. El ácido clorhídrico se desplazará o se difundirá más lentamente que el amoníaco. Pues al encontrarse los dos gases, forman un anillo blanco de cloruro de amonio. En este caso, pues los dos se mezclan y forman el cloruro de amonio cercano al extremo A. Recuerden, en este caso, pues nuestro ácido clorhídrico se desplazará o se difundirá más lentamente que el nitrógeno. Por eso, al encontrarse los dos gases, forman un anillo blanco de cloruro de amonio. En este caso, pues tenemos en la representación el cloruro de amonio, NH4Cl. Y pues obviamente está más del lado del extremo A, porque este es el que se difunde más lentamente, ¿no? Y el amoníaco, en cambio, es un poco más rápido. Por eso, como menciono, se queda en el extremo A, porque pues es más lentito, ¿no? Este, 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 este extremo. Como menciono, se forma un anillo blanco de color, un anillo blanco de cloruro de amonio, lo cual está más cercano al extremo A. ¿Sí ven? Listo. Pues ya sabemos, ¿no? Recuerden, ya sabemos cómo calcular las las masas molares, ¿no? Recuerden que es a través de los pesos y donde yo encuentro los pesos, pues los encuentro en mi tablita periódica. Ahí dice masa atómica y ahí están todos los pesos de mis elementos. Listo. Tal vez preguntas, dudas. ¿No hay preguntas, dudas? Hasta aquí. Listo. Entonces, No, profe. nos quedaríamos hasta aquí por el día de hoy.